Bueno, tenemos el gusto de estar junto a Luis Carreras, uno de los hombres que comenzó con el Centro de Protección a la Naturaleza. El Centro de Protección a la Naturaleza se creó en el año 1977. A partir del año 1980, un joven que se llamaba Luis Carrera inició también su participación en el Centro de Protección a la Naturaleza. Tenemos que decir ya más de 40 años y bueno, realmente luchar por el medio ambiente, por la ecología, por el cambio climático nos parece fundamental. Aquellos que visualizaban este problema a futuro, hoy lo estamos padeciendo y en estos días se conmemora el Día de la Ecología, nos parecía oportuno para destacar el trabajo que vienen realizando ustedes. Luis, un gusto de encontrarte nuevamente y una reflexión sobre este día y el trabajo que vienen realizando ustedes a lo largo de tantos años. Bueno, Aldo, en primer lugar, agradecerte, digamos, este espacio que vos nos cedes, digamos, como para poder seguir. Siempre estuviste ahí con nosotros, ¿no? Pero para seguir con el ideario ambiental. Y la verdad que sí, la institución del año 77 había otro contexto. Imaginemos lo que era la Argentina nomás en el año 77, pero lo que era el planeta a nivel de la cuestión ambiental. El Centro de Protección a la Naturaleza lo que tiene es que fue la primera institución de vecinos, por así decir, que se genera en nuestro país. La primera, digamos, más sistematizada o profesionalizada fue la Fundación Vida Silvestre Argentina, y que fue en el año 76. Y lo nuestro fue en febrero del 77. Entonces, estamos ahí nomás en el sentido de que ya desde aquel momento existía una preocupación que, por supuesto, fue variando. En aquel momento era la flora, la fauna, viste, después empiezan a surgir todas estas cuestiones como el día del que estamos hablando, el día de la ecología, ¿no? Que es tratar de entender una ciencia donde lo que más se valora no son los componentes, sí, sino las relaciones que se establecen entre los componentes, ¿no? Entonces, en este día de la ecología, donde bueno, se trata de reivindicar a la parte de los ecólogos, los estudios que hacen y demás, nosotros tenemos que decir de que sí, como vos lo mencionaste al principio, es que todo aquello que se visualizaba, yo recuerdo desde el año 1980, apenas yo ingresé, digamos, había información de Naciones Unidas que nos llegaba por carta, ¿no? Hoy sería todo por correo electrónico, por página web, donde ya hablaba por ejemplo, del cambio climático, en aquel momento se llamaba el efecto invernadero, ¿no? Bueno, 20 años más tarde, ya en el año 2000, cuando se reconoce el tema del cambio climático inducido por las actividades industriales del hombre, bueno, ya cambió, digamos, ya se lo empezó a introducir al ser humano en esto y dejar de ser solamente un mero observador, ¿no? Y bueno, el centro en eso siempre ha tenido una gran pauta un gran destino, por así decir, ¿no? Siempre en meterse en aquellos elementos te diría, de controversia que podía haber en la comunidad. O sea, podríamos haber sido en un momento personas simpáticas que plantábamos árboles nada más, que defendíamos, que teníamos guardafaunas que defendían a los animales, digamos, o veíamos los cazadores a ver qué era lo que hacían, y de a poco, por ejemplo, entramos en el debate nuclear. De a poco, por ejemplo, logrando de que la provincia fuera declarada provincia no nuclear, allá por los años 80, en aquellos jóvenes años 80. Tuvimos participación en la reforma del artículo 43 de la Constitución Nacional, el 41, 42, 43. Digamos, estuvimos ahí, o sea, estuvimos participando. Recordemos que se hizo en Santa Fe, ¿no? La reforma de la Constitución, estuvimos participando en las comisiones. También estuvimos en la cuestión, bueno, fuimos variando, colocándonos en la cuestión del consumo, ¿no? Porque por ahí es lo que la gente ve todos los días, ¿no? O sea, yo puedo llegar a hablar del cambio climático, pero la gente hasta hacía 20 años no lo entendía. Hoy sí ya lo empiezan a entender. Hoy lo empiezan a entender porque ya lo empezamos a padecer, ¿sí? Empezamos a ver, por ejemplo, estos periodos extraordinarios de sequías, de inundaciones, como ahora están las vistas de las cataratas del Iguazú con con todas las pasarelas, digamos, arrastradas por el agua y demás. Bueno, todo esto nosotros ya lo veníamos. A ver, no. A ver, quiero decirte esto, porque por ahí parece, che, pero ustedes qué eran, futurólogos, tenían la bola de cristal, ¿viste? No, 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 tal vez teníamos acceso a información distinta, teníamos
entrevistas, teníamos posibilidad de acceder a personas que no estaban en el circuito habitual. Y te estoy hablando de los años 80, ¿no? De los años 80 donde nosotros hacíamos todavía las carpetas de recortes de diario, ¿viste? Y todas esas cosas que hoy ya no las hacemos directamente, los archivamos, ¿no? Pero esa visión, te diría, esa cuestión visionaria que tenía el centro, lamentablemente se termina por materializar hoy en esto que tenemos en un planeta que está con problemas. En realidad, más que el planeta va a tener un tiempo problema. El problema lo tiene la humanidad. El problema lo tiene la humanidad. Lo del planeta, y se verificó con la pandemia, ¿viste? Durante 3, 4, 5 meses dejamos de molestar los humanos y el planeta se va recomponiendo, ¿sí? No tiene necesidad de nosotros, pero evidentemente nosotros somos los que necesitamos utilizar y demás. Sí, Aldo. Las acciones de los hombres varían la naturaleza y esto, el equilibrio que se habla a partir de la ecología de los seres vivos y el equilibrio tan necesario que es tan importante para mantener la diversidad de la flora y la fauna. Pero también creo que hay cuestiones que no podemos olvidar, Luis. La Convención de Kioto, con hablar con algunas metas que tenían que ver con la capa de ozono, la emisión de gases de efecto invernadero, las políticas que se planteaban y que nunca se cumplen porque los países poderosos parece que las reglas tienen que cumplir el otro y no ellos. Y me parece que también tenemos que mezclar las decisiones de los hombres que en definitiva son políticas. Y en este aspecto Exactamente. creemos que hace falta sumar en un consenso global que tiene que ver para marchar en defensa de todos estos valores. Claro, justamente lo que vos decís es una de las cuestiones que destacó a nuestra institución, es que incidíamos, digamos, los poderes públicos, porque, digamos, empezamos a adquirir cada vez mayor relevancia y justo nos toca hace 40 años la democracia, digamos, ¿no? Pudimos incidir en políticas públicas, pudimos incidir, digamos, en organismos del Estado que podían llegar a generar, por ejemplo, la campaña por cada niño un árbol que la hace Naciones Unidas en el año 82, nosotros la retomamos, imagínate 82, plena guerra de Malvinas, para nosotros era ese año. Nosotros la retomamos aquí en Santa Fe, tuvimos los bosques de los niños que en realidad se hicieron en distintos lugares de nuestro país y en nuestra provincia fue tomado como política por cada niño un árbol, o sea, se hizo en el año 85, 86 y 87. Lo cual evidencia que en cierta forma no era, o sea, ya escapa de la gestión de una ONG, que yo creo que en esto es importante. Las ONG no son las que hacen las políticas, no son las que diseñan las políticas. Sí pueden llegar a incidir, pueden llegar a tener, digamos, este ida y vuelta con los poderes públicos, con los verdaderos decisores y tomadores de decisiones en este caso, pero que el que hace política pública es el Estado. Entonces, nosotros tenemos que incidir sobre el Estado para que se haga. No, y a partir del Estado, con la regulación de a partir de las leyes, uno no puede dejar también de pensar en la lucha que se ha tenido con paren de fumigarnos, con el tema de los agrotóxicos, también la campaña que parece tan simbólica, pero que repercuten, como es la separación de las pilas para que no contaminen las napas de agua. Es decir, hay un montón, o la campaña por los humedales, es decir, un montón de planteos que se han generado a partir de la sociedad civil y la ONG como es la de ustedes, que tienen que ver con las normativas que tienen que cambiar en función de preservar este medio ambiente. Y creo que hay una responsabilidad muy grande del Estado. El Estado a partir de las políticas públicas, pero también con las legislaciones que se tienen que tener vigencia a la hora de defender estas cuestiones tan importantes. Sí, fíjate vos que una de las cuestiones importantes que hay tiene que ver con todo el tema de la participación, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces esa participación no es vinculante. Pero, por ejemplo, fíjate vos para los debates ahora de los candidatos a presidente, cuando se dijo, bueno, a ver, ¿qué temas son los que se pueden llegar a incorporar aparte de los que estaban? Hubo una instancia de participación que el público participó muchísimo y uno de los temas que salió fue justamente el de vivienda y medio ambiente. Entonces, evidentemente hay una preocupación, la gente cuando encuentra los canales participa. Hoy tenemos aquí, por ejemplo, en nuestra provincia y a nivel país también tenemos leyes que permiten preguntarle al Estado sobre determinadas cuestiones
en general, pero también las ambientales, ¿no? Porque también hay que especificar por ahí esas cosas en las cuales el Estado a veces contesta, a veces no contesta, pero tiene plazos con los cuales, a ver, después ya empieza la escalada, ¿no? A mí no me contesta el Estado y me interesa ese tema, vamos a presentar un pronto despacho en todo caso, no me dan bolilla con el pronto despacho, sigo con algún recurso contencioso, o sea, la escalada, digamos, que nos permite en este momento toda esta serie de herramientas legales, todo dentro del marco de la democracia, ¿no? De herramientas legales que permiten incidir sobre las decisiones del Estado. Sí, además de esto, a partir de la reforma del año 94, que tienen, digamos, la representación también legal en la nueva defensa de nuevos derechos y también las convenciones internacionales. Y vos hablabas recién de que la población cuando participa reclamó justamente el tema ambiental y quizás está asociado también con otro de los temas, porque tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos también son de la vida y creo que están mezclados justamente con la cuestión ambiental. Y, y todas estas cuestiones me parece que son propias para discutirlo, plantear en esta época preelectoral, o ya estamos definiendo quiénes van a ser los próximos gobernantes, algunos que hablaban o la negación de la contaminación de los ríos, que no le importaba la contaminación de los ríos porque eso era una cuestión del mercado o de las empresas. Llegar a esa locura me parece que es muy peligroso y creo que tenemos que velar por un Estado presente que garantice todas estas leyes y todos estos derechos que se han conquistado a lo largo de toda esta historia. Claro, bueno, exactamente. Una de las cuestiones más importantes, lo que pasa es que por ahí hasta el mismo Estado a veces hoy te pone trabas. Por ejemplo, la aprobación del HB4, que es el trigo transgénico, ¿no? Es una cuestión de que se aprueba en dónde, en la Comisión Nacional de Biotecnología, que está integrada por empresas y por miembros de CONICET y de universidades y demás. Lo terminan por aprobar el HB4 cuando en realidad sabemos que es el primer caso en el mundo de transformación del trigo. Nadie, absolutamente nadie de las corporaciones se había animado a trabajar con el trigo por lo simbólico que significa un alimento tan universal, ¿no? Entonces se habían dedicado a trabajar con el maíz, habían trabajado con el algodón, habían trabajado con la soja, pero no con el trigo. Y lamentablemente se termina por hacer, por ejemplo, ¿no? En la Universidad Nacional del Litoral se termina por hacer, digamos, esta cuestión de la modificación del trigo. ¿Qué sucede? Viene toda una bajada de línea en donde vos hoy vas y hablas con los panaderos y le decís, por ejemplo, che, ¿vos sabías que están mezclando el trigo, la harina de trigo HB4 con las harinas que a vos te venden para hacer pan? No, dice, ¿y qué podemos hacer? Y en estos momentos, como está aprobado por la Conavia, es muy complicado el tema de tirar para atrás ese decisorio. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que vos vayas y que pidas, che, yo quiero el pan sin transgénico. Y hoy lo están mezclando y es un problema que lo vamos a tener en la salud, no en el largo plazo. Yo creo que, digamos, a ver, en esto también por ahí uno a veces se pone un poquito catastrofista, pero en realidad es que te das cuenta de que los tiempos se van acelerando. Todos estos inventos con los transgénicos y demás están demostrando ya que tienen problemas, que están generando problemas, tanto los transgénicos como los elementos asociados, digamos, al transgénico, como por ejemplo la cuestión del uso de los pesticidas, ¿no? Acá en la campaña Paren de Fumigar nos tiene una gran experiencia en eso y una gran cantidad de data sobre el famoso glifosato y en el caso del trigo transgénico sería el glufosinato. Que está prohibido en Europa, por ejemplo, ¿no? A ver, cosas, viste, que tenemos eso y bueno, hay que pelearla, hay que lucharla y la sociedad civil está para expresarse a través de organizaciones que pueden ser ambientalistas o no ambientalistas, porque defender el derecho a la alimentación, por ejemplo, en este caso, decir yo quiero un trigo que no sea transgénico, no necesariamente es un ambientalista el que lo dice, puede llegar a ser un grupo de madres que pueden estar preocupadas por eso. Además, esto también entra en lo que es soberanía alimentaria y la negación a estas modificaciones genéticas que sabemos que traen consecuencias a los organismos vivientes, a todo lo que es la vida. Y creo que esto hay que empezar a tomar conciencia porque somos actores políticos a partir también del consumo, Luis.
Las decisiones que tomamos Exactamente. de una cuestión o no depende, digamos, también del rol que tengamos ante una sociedad, estando participando y siendo decisorio en estas cuestiones. Y me parece que este es el debate, digamos, pensar desde otra mirada, de una mirada que tenga que ver con preservar la vida, que tenga que ver con el equilibrio, pero también con el respeto. Y creo que cuando las corporaciones o el capitalismo impone, ya nos está avasallando con una forma de producir y de consumir que no es la que uno desearía o pensaría que es la más adecuada. Creo que eso es una de las conclusiones que podemos tomar en esta charla. Sí, mira, justamente lo que vos estás diciendo, llevándolo a otra escala, por ejemplo, tenemos que ver lo que pasa con el litio, por ejemplo, ¿no? Que está pensado como el mineral básico para la transición energética, ¿viste? Porque, a ver, los cambios, o hacemos los cambios con reforma o hacemos una revolución. Y acá no hay muchas ganas de hacer una revolución, entonces vamos reformando de a poco algunas cosas y bueno, se van generando estos cambios y por eso se habla hoy de la transición. No podemos pasar de este modelo petróleo dependiente, por así decir, a las renovables y demás, ¿no? Sino que tiene que haber una transición. Y ahí, por ejemplo, está el tema del litio, con los problemas que hemos visto, digamos, en diciembre pasado en Jujuy, con todo el tema de la reforma de la Constitución jujeña, para poder permitir de que vengan a extraer litio. Pero también la Y todo discusión, esto y acá también por la también... fuerza, Luis, no podemos dejar de pensar Claro, que ha sido a través de la fuerza, porque aquellas voces que estaban en contra de esta forma de explotación fueron acalladas a partir de la represión del mismo Estado jujeño, ¿no? Y creo que exactamente. tenemos que empezar a pensar esto. Luis, la reflexión final, porque se nos fue el tiempo y no quiero abusar de tu generosidad. Seguir luchando. Creo que los hombres imprescindibles son los que luchan la vida, toda la vida, y creo que hay gente que está dispuesta a sostener esta idea porque creo que son las verdaderas, ¿no? Sí, mira, en este caso yo te diría que en realidad una ecología sin ideología es solo jardinería, sin desmerecer la jardinería, ¿no? O sea, la jardinería está todo muy lindo, plantamos arbolitos, esto, pero es como que no le molestamos a nadie con eso. Ahora, hacer una huerta agroecológica, a alguien estamos molestando, porque hay alguien que no nos vende algunos insumos y demás. Entonces, ahí hay ideología y hay una voluntad de querer cambiar esto que estoy haciendo en este lugar. A lo mejor no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar esta pequeña parte, digamos, que tengo cerca de, entre comillas, mi control, donde, bueno, puedo acceder, puedo mejorar la vida de las personas que están alrededor mío, y bueno, y así esperar que se multiplique ese efecto, pero también, y esto es importantísimo, Aldo, y ya lo termino, es importante asociarse, o sea, asociarse con otros. Las tareas de individualista, de mesiánico, ¿viste? Que aparecen en todos lados, porque también lo tenemos dentro del ambientalismo, los mesiánicos, están en todos lados en este momento en la política, ni hablar. Pero bueno, también eso le hace un gran daño al movimiento, a los movimientos sociales. Necesitamos interactuar, necesitamos horizontalizar, necesitamos conectar conocimientos, conectar acciones, y para esto es mirar la cara, cruzar la calle, encontrarnos con el vecino y empezar, digamos, a tratar de cambiar este pequeño espacio y después, bueno, ir cambiando otras cosas. Yo creo que por ahí viene. Cambiar la aldea para cambiar el mundo era uno de los lemas Exactamente. allá lejos y en el tiempo. Sí, Luis, sí, es cierto, es cierto. un abrazo grande, muchas gracias y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Bueno, Aldo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego.